En Panamá en general es, no, porque la persona debió haber hecho lo correcto siendo el bien del prójimo, no su bien personal. Y allá no lo ven así. Ujú. Por lo menos la crítica que hace Madison, que es la primera de este tipo de críticas. Y esta forma de ver el problema ha permanecido en el colectivo de los americanos. Entonces él habla sobre criticando a los estados que componían la Unión, que no estaban aportando al gobierno federal los recursos necesarios y además no seguían las leyes federales. Estaban haciendo lo que le daba la gana. Tratados con potencias extranjeras, ponían aranceles entre los... Sí, y sobre ese tema queríamos hablar hoy del hiperpresidencialismo y quizás darle un enfoque de dónde salió, qué es el presidencialismo, distinguirlo del hiperpresidencialismo, qué es, cuáles son sus gravedades, cómo uno se deshace de él. Creo que es un tema importante para Panamá. A ver, en este espacio a la que le dedicamos por lo menos cerca de una hora para hablar al respecto todas las semanas, Miguel, para aquellos que estén sintonizando por primera vez este segmento, nosotros solemos hablar sobre no solamente la Constitución, porque entiéndase que no es un segmento jurídico per se. Hablamos más bien de por qué existe. Tratamos de analizar qué cosas, si tuviéramos que cambiar la Constitución mañana, tendríamos que considerar para crear los escenarios para un mejor desempeño. Y lo vemos desde la comparación de las constituciones estadounidenses, que son las que utilizamos de base para comparar a cómo se estructura en América Latina, particularmente en Panamá, la misma idea, entendiéndose que somos democracias y que elegimos presidentes. Y si lo miramos o partimos desde ese punto, uno se preguntaría, ¿por qué en un país le va mejor que a otro cuando en teoría tenemos democracias y elegimos presidentes? ¿Será que la gente allá es más buena? ¿Será que su cultura es mejor? ¿Será que allá hay más dinero? Y la idea de este conversatorio que tenemos todos los miércoles a esta hora con Miguel Erruz es justamente tratar de analizar. Y Miguel, tú has estado estudiando este tema de las constituciones y eso te ha permitido tener una visión distinta a la que conseguimos, por ejemplo, en Panamá. Yo nací entendiendo que somos una república, una república que escoge su presidente cada 5 años, en una sola vuelta, y que escogemos a nuestros diputados el mismo día. Y eso es lo que aprendí, y para mí ese es mi universo hasta que empieza a ver cómo lo hacen en otras partes. Creo que partiendo de esa óptica, el tema del hiperpresidencialismo, yo quisiera, Miguel, que nos explicaras un poco más a detalle y de forma más práctica cómo lo podemos entender. Porque, ¿qué pasa? Yo, de la misma manera te lo digo, cuando estaba pequeño recuerdo que la gente salía y decía: el presidente tiene que resolver mis problemas. Y es que al final el presidente tiene mucho poder, pero no tiene el poder de resolver todos los problemas tampoco. Y esto genera un conflicto, porque aunque tiene mucho poder, tampoco es que es omnipresente ni omnisciente para saber todo lo que está pasando en Panamá. Bueno, a ese punto, en los Estados Unidos, en general, cuando tú tienes un problema y quieres que alguien te lo arregle, tú vas a tu legislador, que ya se ve que es otra matemática cómo está estructurado el gobierno. A quien tú escribes, a quien tú tratas de hablar con es el legislador. No solamente eso, pero muy a menudo no es el del país, es el del estado o el legislador o el representante de tu gobierno local. Así que yo también cuando estaba creciendo creía que había un tipo de democracia. Tú votas por tus representantes y lo hacen bien o lo hacen mal. Pero la realidad es que hay más de un tipo de democracia. Y asimismo, hay más de un tipo de presidencialismo. Tú cómo organizas el poder adentro del gobierno, cómo lo estructuras, cómo divides las cadenas de mando adentro de él y crean
distintos incentivos, intereses, grupos unidos por sus intereses, peleando contra otros de manera diferente. Y esto hace una diferencia grande en qué tan eficiente es en facilitar la cooperación social o en no. Al final del día, ¿para qué nos organizamos en un gobierno? Para tener mejores calles, agua potable, mejores colegios, seguridad, justicia. Para tener esto necesitamos cooperar socialmente. Es la cooperación social lo que nos permite darnos a nosotros mismos esto. Mientras que el gobierno facilite más y mejor tipo de colaboración, de cooperación social, pues bueno, entonces vamos a tener no solamente más de esas cosas, pero más de las cosas que la justicia y lo demás facilitan que produzcamos, con una mejor economía, personas más educadas, mejor salud. Pues bueno. Y hablas de cooperación, Miguel, social, que no es lo mismo que socialismo, porque la cooperación social que tú estás planteando es esa que nace del deseo voluntario de ayudar porque yo recibo un beneficio directo si te ayudo. O sea, no es porque el gobierno ni siquiera eso, me obliga, ¿no? Ajá, ok. Cooperación social es... Hay muchos tipos diferentes de cooperación social. Tú tienes un equipo de béisbol, estás cooperando con ellos para una meta. Son diferentes personas cooperando. Puede ser porque lo quieres hacer el bien para el prójimo, o puede ser simplemente, digamos, una compañía porque quieres el bien propio. Si nos reunimos y trabajamos juntos, a todos nos va a ir mejor. Pero el punto es que estás trabajando juntos. Ahora, la matemática de qué es la goma que los une puede ser el interés propio, puede ser el hacerle bien al prójimo, puede ser que te tienen de esclavo. Hay tantas maneras, como te puedes imaginar, de tratar de organizar la cooperación social. Obviamente la esclavitud no es tan buena como quizás el interés propio, el mercado libre, ponte, para producir y hacer una nación rica y justa. Así que hay diferentes maneras de organizar la cooperación social. En un país comunista hay cooperación social, y en un país de libre comercio también lo hay. Pero ahora vemos que quizás en la parte económica en Cuba no le va tan bien con la economía como le va en Florida a los mismos cubanos que viven esto bajo un régimen diferente de cooperación social. Y la cooperación social es el gobierno, digamos, para organizarse en el gobierno, o también el mercado libre, la religión. O sea, también hay tipos de cooperación para, bueno, cuando tienes una deidad común y quieres participar en una comunidad juntos, hacer tu iglesia, cooperación social. Mira, pues bueno, dentro del gobierno, y aquí es cuando se comenzó a diferenciar no solamente el presidencialismo, pero los tipos de gobierno, los tipos de democracia. Los americanos comenzaron con el tipo de democracia que tenemos hoy en Panamá y la abandonaron. Así que realmente, cuando tienes problemas de cooperación social en el gobierno, hay más o menos dos maneras de lograr la cooperación social. Hay tres realmente, pero la tercera es esclavizar a todo el mundo, y eso obviamente no es aceptable para nadie. Así que las dos que quedan sí, es hacer de las personas seres buenos que ignoren su propio bienestar, y luego de poner su interés propio, pongan el interés de otros sobre el suyo. Así que sean personas como Cristo, pues, que estén dispuestos a vivir en la completa pobreza por siempre hacer el bien al prójimo. No trabajar por sí mismo, estar dispuesto a pasar hambre, frío, para que un extraño en el otro lado de la ciudad tenga comida y casa. Esa es una manera de verlo. Y así se ve en Panamá. Oye, el político debería entrar a la política para únicamente pensar en los demás. No pensar en sus propios intereses, ni en los intereses de aquellos que le ayudaron a llegar al poder. No, tú tienes que pensar en todos, no en nadie en específico. Esa es una manera de hacerlo. El otro, bueno, y los americanos, sus primeros 13 años de independencia y gobierno, trataron ese sistema. Y le fue tan mal como lo va en Panamá. Y simplemente se dieron cuenta que no era aceptable para ellos, porque producía demasiada corrupción y ineficiencia, y al final no facilitaba la cooperación social. Ellos acababan de salir de la monarquía y todas sus injerencias, injusticias y corrupción, y ellos creían que el problema era que habían gente
empoderada, de nacimiento, mala. Y ahora ellos, buenos demócratas, iban a ser diferentes. Iban a ser buenos cristianos y pensar en el prójimo. Y los primeros 13 años se dieron cuenta que siendo buenos cristianos no era suficiente. La tentación de hacerte con el poder y beneficiarte y beneficiar a tus allegados, no, nadie se la podía aguantar. Así que no estaba funcionando. Y es cuando dijeron, bueno, si esto no funciona, en esa época estaba lo de la ilustración. Pensadores como Adam Smith y otros que estaban diciendo, ¿sabes qué? No es combatir el amor propio de las personas, sino es facilitar el amor propio de las personas. Entonces la nueva idea es a través del orden de las cosas, que se eliminen los conflictos de intereses para que la persona, actuando en su propio interés, haga el bien común, incluso sin quererlo. Es una matemática completamente diferente. ¿Cómo se hace esto? Un paralelo en el mercado libre, que ya lo hemos dicho varias veces aquí. Yo voy a trabajar porque quiero vivir mejor. Si tengo un negocio, hago un buen producto, doy un buen servicio para que las personas vengan y compren mi producto y mi servicio. Eso me beneficia a mí. Y a la misma vez estoy beneficiando al resto de la sociedad. No, bueno, y tras eso, si soy una buena persona, mejor, pero no necesito ser bueno. Puede ser hasta una persona que no me cae bien, pero yo le voy a dar un buen servicio para que no pueda decir que yo doy malos servicios o que yo trato a las personas mal simplemente por interés propio. Es la mejor manera de asegurarse que las personas piensen en el prójimo o actúen en pro del prójimo, incluso cuando no le cae bien el prójimo, por su interés propio. Así lo vieron los americanos. Ahora, la siguiente fase era traducir esta idea, como le estaban aplicando a Adam Smith en el mercado, a la política. ¿Tú cómo organizas la democracia? Porque ya veían esto del presidencialismo que tenemos en Panamá no estaba funcionando. Allá eran por otras razones, no era el presidente, era el legislativo el que tenía el poder. Sería hiperlegislativismo lo que tenían en esa época y no estaba funcionando. Entonces era, bueno, ¿cómo lo organizamos? Y aquí viene entonces el cambio que se dieron ellos. Al principio, su presidente, en la unión que tenían ellos, todavía no eran los Estados Unidos, pero no era la constitución vigente que tienen. En esa época eran los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, es como se llamaban. Los primeros 13 años de su vida política independiente tenían esta constitución que le daba mucho poder a los estados. Okay. Y esos estados eran como sus propios países. Pues bueno, para hacerte la historia larga, corta, no funcionó, porque el legislativo, controlando al ejecutivo y al judicial, eran como reyes, impunes. Entonces usaban su poder podían cambiar al legislativo. En los primeros 13 años tuvieron 12 presidentes, porque los votaban cada vez que no hacían lo que querían los legisladores. Y los legisladores querían que usaran ese poder en beneficio de ellos y de sus allegados. Así que a cada rato, entre diferentes facciones dentro de los congresos, los iban removiendo para poner a uno que iba a usar el poder ejecutivo en beneficio de su clan. Eso es lo que estaba pasando. Y el judicial era igual que en Panamá, que era rubber stamp, que le dice, era un sello de goma nada más. Lo que querían los legisladores, quita, literalmente le estaban quitando la propiedad a diferentes personas para dárselas a otros legalmente, ¿no? Iba a juicio, un juicio armado y le quitaban la propiedad, pero de espantos, que estaban a punto de irse a la guerra civil. Y esto es entre los 13 años, primeros años. Así que ahí es cuando dicen, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar este sistema. Cuando un grupo tiene poder sobre todo lo demás, así haya división del poder, porque tenían jueces, tenían su ejecutivo y tenían el legislativo, pero cuando uno controla el bienestar de los demás se vuelven simplemente mandados de ese poder. Así que necesitamos algo diferente. Pero bueno, conociendo esto, que eran 13 colonias separadas, todavía cada estado es un país por separado prácticamente. Tienen su himno, tienen su armada, tienen su gobierno, su constitución, tienen prácticamente todo lo que tiene un país. ¿Tú cómo haces para obligarlos a actuar en conjunto? El primer gobierno que tuvieron no funcionó.
y era, bueno, no sé si quieres, me estoy alargando, pero quizás antes de entrar en esto, no te quiero quitar la palabra si tienes algo. Claro, y bueno, yo creo que nos va a tocar también hacer una pausa porque tenemos que cumplir con los anunciantes para regresar y detallar sin tener que pausar en el medio, Miguel, pero tú decías algo bien interesante con respecto a la comparación entre Cuba y los Estados Unidos y lo irónico, ¿no? Porque los cubanos salen de la isla, se van a Miami, por ejemplo, y hay actualmente en Estados Unidos el canciller, el secretario de Estado, es primera generación de estadounidenses hijos de cubanos. O sea, directos. O sea, la primera generación de cubanos logró estar en uno de los puestos más altos de los Estados Unidos. Tú dices, wow, o sea, ¿en qué país? ¿En qué país? Y ahí es donde tú puedes de repente mirar que sí se generan oportunidades. Y eso es lo que nosotros queremos presentar. Más allá de si la política es así o es así, porque donde sea habrá corrupción. Yo creo que esa es una de las cuestiones que hemos querido también presentar, que no hay una sociedad culturalmente más buena que la otra, sino que hay mejores controles y diseños de controles, es lo que quiero pensar. No digo que sea así para necesariamente. cooperar, para que personas distintas, con intereses Claro. distintos, Ajá. intereses opuestos, Sí. puedan cooperar Sí, en beneficio de todos. porque yo estoy seguro que aquí nos podemos ir a cualquier país del mundo y habrá tanto gente buena como gente mala. O sea, yo creo que a veces somos un poco injustos en pensar que sí, que el panameño es malo, que no sé qué, pero entonces tú te das cuenta que hay panameños que se van a Estados Unidos particularmente y hacen carreras exitosas. Y lo mismo Los pasa. mismos venezolanos o cubanos, pero más recientemente los venezolanos, que eran la élite de Venezuela, o sea, que eran los veía el país como los grandes corruptos, lo que Milei diría, ¿cómo es que le dice a él la clase? Se me fue, ¿cómo es que le dice a él a los empoderados? La casta. La casta, sería la casta, exactamente. Terminó en Houston, en Miami. Ajá. Y acá todos se comportan, o sea, al número uno, todos son que siguen la ley y todo lo demás. Es muchas veces el sistema de cooperación. En uno es, bueno, usar el poder para beneficio propio y enriquecerte. Y en el otro es cooperar para lo mismo. Y es una diferencia total. Y Madison decía, pero no hay que creer que nosotros somos diferentes. Él lo dice, nosotros somos tan corruptos como cualquier otra persona. No podemos esperar algo diferente. Lo que tenemos que hacer es, bueno, usar nuestros intereses propios, Claro. bandos opuestos, con intereses contrarios, que de una manera u otra, esa batalla entre ellos produzca algo bueno. Y eso fue el gran aporte de Madison. Yo creo que Madison estaba mirando en ese momento todos los supuestos que normalmente uno no quiere ver. O sea, ¿qué pasaría si el día de mañana se me presenta una oportunidad a la que yo no podría renunciar? ¿Qué haría yo en ese momento? Yo optaría por tomar lo que más me beneficia, pero al sistema le haría bien y a la larga le haría bien a mis conciudadanos. Yo creo que esas son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta al momento del diseño de este acuerdo social y cómo poner controles, no porque a mí me parece, no porque me gusta o no me gusta, sino tratar de proteger un bien mayor, que es al final que la sociedad, que el Estado se vea a largo plazo y pueda prosperar. Algo así como lo que tú a veces colocas de ejemplo, que es esto de Jasón, de Ulises, que se ata al mástil. Él dice, bueno, yo voy a pasar por allí, pero yo probablemente escucho las sirenas y me lanzo. O sea, que mejor átenme porque yo no quiero confiar a mis propias fuerzas. Eso es excelente. Los jueces, por ejemplo, tú los quieres atar al mástil para que no salten al agua de defender al presidente de turno y sus aliados políticos y económicos. Ese es uno de los cantos de las sirenas que vemos que repetidamente fallamos se nos tiran los jueces al mar para nadar hacia las sirenas.
Así que, ¿cómo hacemos con eso? Y entonces ahí es la pregunta del hiperpresidencialismo que sufrimos. ¿Cómo realmente el presidente tiene la habilidad de hacer eso con nuestros jueces? De comenzar a cantarles y los perdemos. Entonces, bueno, ese ya comenzamos a hablar de hiperpresidencialismo. Y no es que en los Estados Unidos no exista algo similar, que es el ejecutivo singular, y tienen otro, que es el ejecutivo plural. Y tenemos que ver la diferencia entre ambas y ver lo que tenemos en Panamá, cómo llegaron a ellos, a los dos diferentes ejecutivos que tienen. Y bueno, quizás al cambio regresamos y hablamos de ese tema. Me encantaría, claro que sí. Que nos acompaña el arquitecto Miguel Herroz de Estructuras para Crear Justicia. Todas las semanas vemos este tema de una constituyente. ¿Qué pasaría si el día de mañana tuviéramos que salir a debatir una nueva constitución? ¿Qué temas serían los principales a abordar en la reestructuración del Estado? Es un ejercicio que hacemos todos los miércoles a través de este segmento, con la idea de que si se llega a dar, por lo menos ya nosotros hayamos presentado una idea más o menos de cuáles cosas podríamos considerar. Esto es haciendo una comparación entre constituciones de los Estados Unidos y en Panamá. ¿Por qué hacemos esa comparación, Miguel? Yo creo que es importante también mencionar que más allá de decir si alguien es mejor que otro o lo demás, hablemos francamente. En el siglo XIX, los países latinoamericanos estaban independizando y dijeron, bueno, el mejor sistema para organizarnos va a ser una república, entre esos Panamá, por cierto. Y desde allí decidimos que íbamos a escoger la forma de dividirnos políticamente a través de este sistema. Y ya con el tiempo fuimos creando nuestro propio esquema, nos separamos de Colombia, más adelante tuvimos nuestra primera constitución, más adelante la cambiamos, la hemos reformado, pero nos hemos quedado con la idea básica de escoger a quién sería ese mandatario, ¿no? Ese presidente, y qué tendría que hacer el presidente, cuáles son sus facultades y demás. Visto desde esa perspectiva, tú dirías, pero ¿por qué a un país que empezó con 13 colonias tan pequeñito le ha ido tan bien que hoy, con todas las críticas que le puedas hacer, pero al final te estoy diciendo, o sea, entre ellos, a lo interno, no se han peleado? Aquí el ideal bolivariano que me hubiese encantado que fraguara, lastimosamente el destino de Bolívar no fue el mejor y terminó enfermo, pero terminó desintegrando a la Gran Colombia. O sea que esa idea de tener por lo menos este país grande, unido, no fraguó. Estados Unidos fue todo lo contrario. Se fue uniendo, se fue fortaleciendo y hoy son una potencia. Acá nosotros corrimos una suerte totalmente distinta. Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué analizaron ellos que nosotros no? Para poder organizarnos mejor a lo interno. Bueno, yo creo que la crítica que Madison da a los artículos de la Confederación en la Unión Perpetua, que es la primera constitución de los Estados Unidos, responde tu pregunta, que fue una crítica basada en la realidad de que que todos están pensando en su interés propio. Yo quiero leerla, es un poquito larga, 2-3 minutos, pero creo que vale la pena para ver cómo ellos analizan hoy en día todavía los problemas cuando se los encuentran, que es totalmente diferente a cómo se analiza en Panamá. En Panamá en general no, porque la persona debió haber hecho lo correcto siendo el bien del prójimo, no su bien personal. Y allá no lo ven así. Uh-huh. Por lo menos la crítica que hace Madison, que es la primera de este tipo de críticas. Y esta forma de ver el problema ha permanecido en el colectivo de los americanos. Entonces él habla sobre criticando a los estados que componían la Unión, que no estaban aportando al gobierno federal los recursos necesarios y además no seguían las leyes federales. Estaban haciendo lo que le daba la gana. Tratados
potencias extranjeras, ponían aranceles entre los diferentes estados, era un revolú. Así que él ya dice, ya no cabe duda que no se puede confiar con la obediencia unánime y plural de 13 entes independientes a las leyes del gobierno federal. No se puede confiar, o sea, no es que debemos confiar, no se puede confiar en que 13 entes independientes vayan a obedecer las leyes del gobierno federal, no se puede. Incluso durante la guerra, cuando el peligro externo suplió en cierto grado la carencia de sanciones legales y coercitivas, cuán tan imperfectamente cumplieron los estados con sus obligaciones hacia la Unión. Porque nosotros vemos hoy en día la guerra de independencia como esto grandioso, que todo fue perfecto por los americanos. No, habían estados que no ponían hombres, no daban comida, estaban pasando hambre los soldados de la Unión, no tenían suficientes armas, los franceses los tuvieron que ayudar, los españoles los tuvieron que ayudar. No fue tan así flores y cumbayá. No querían los estados que ponga el otro, yo porque voy a poner mi dinero y mi gente. Estaban así. Así que incluso cuando estaban luchando por su supervivencia, no estaban jugando justos. Y entonces sigue escribiendo Madison, en tiempos de paz ya vemos lo que es de esperar. ¿Cómo podría ser de otra manera?, se pregunta él. En primer lugar, cada ley general de la Unión, por la fuerza de las cosas, debe afligir de manera desigual a algún miembro o miembros en particular. Tú cuando pasas una ley, va a hacer que le sea un costo para ciertos grupos y va a ser un beneficio para otros. De economía, podemos importar, exportar, todo eso crea perdedores y ganadores. Así que los estados perdedores no van a querer aplicar esa ley, obviamente. En segundo lugar, la parcialidad de los miembros hacia sus propios intereses y derechos, una parcialidad que será fomentada por los cortesanos de la popularidad, demagogos, naturalmente exagerará la desigualdad donde exista e incluso la sospechará donde no existe. Ahí está diciendo, ya tenemos estos problemas que las leyes van a beneficiar más a unos que otros. Y tras eso tenemos a los demagogos, a los políticos, que van a decir, hey, mira, esta ley es mala, quién sabe qué, para ellos ganar popularidad. Así que, aunque sean buenas leyes, no nos va a ir mejor por eso. En tercer lugar, la desconfianza en el cumplimiento voluntario entre sí puede impedir que el cumplimiento de cualquiera, aunque debería ser la disposición latente de todos. En otras palabras, así todos crean que, bueno, sí, me conviene, que todos la estén aplicando la ley, yo no voy a estar seguro que realmente la están aplicando. Así que nada más con no estar seguro, quizás los de allá no están aplicando, no están siguiendo la ley, mejor no la sigo yo, porque imagínate, después la aplican ellos y no la aplican ellos y tienen una ventaja. Y Miguel, y yo te pongo otra cosa que pensando un poco, estamos hablando de una época en donde el acceso a la información no era lo mismo que hoy día. Estamos hablando de un tiempo en donde el grupo político, económicamente acaudalado como para poder preocuparse por esos temas era muy reducido. Y ya había esa conciencia. Hoy el panorama cambia muchísimo más porque ya hay acceso a la información, ya desde hace bastante tiempo hay una petición muy amplia por parte de la sociedad en cuanto a la transparencia. El tema de la información corre como pan caliente por todas partes y hay mucho mayor escrutinio público. O sea que es muy importante hoy considerar esos aspectos de que, ¿cómo yo me aseguro de que eso sea así? De que lo que nosotros queremos que pase suceda y no vaya a depender de la buena voluntad de quién está ocupando esos cargos, porque es un riesgo que nos estaríamos corriendo y seguimos todavía con eso, y por eso es que salen por allí las propuestas como no a la reelección o saquemos a los corruptos, que, a ver, la intención no digo que sea mala, yo creo que tiene sentido pedir que acabe en la corrupción, pero como lo he dicho yo en varias ocasiones desde este espacio, o sea, si yo salgo mañana a pedir que los corruptos
acaben. Eso no va a hacer que los corruptos salgan. O sea, sencillamente van a tratar de hacer menos bulla. Pero si lo miramos desde la perspectiva más pragmática, ¿cómo yo diseño unas reglas para evitar que la corrupción sea desmedida, sea más fácil de ejecutar y no necesariamente con mayores regulaciones, porque eso enreda más a la gente y enreda más al sistema? Y aquí es donde debería estar enfocado el debate, y tomamos por eso, por ejemplo, lo que tú mencionas de Madison, que él ya lo identificó hace bastante tiempo y dijo, espérate, vamos a hacer las cosas de otra manera. Bueno, y a lo que dices, él termina, si las leyes de los estados fueran simplemente recomendaciones, ¿qué seguridad, qué probabilidad existiría que fuesen puestas en práctica? Si yo soy el que pongo al juez y al fiscal y a todos los demás, para mí ya la ley no aplica. Esa es la realidad. Es una recomendación en ese momento. Que yo me la puedo aplicar a mí o no. Y cuando esa es la realidad, ¿qué probabilidad que existirá? O sea, que yo me la voy a aplicar a mí mismo, que van a ser puestos en práctica. Y esto en el gobierno federal, y Madison escribiendo, y después Jefferson escribiendo sobre los estados, dice un despotismo electivo. Eso es lo que están viviendo los estados. Pero bueno, aquí ocurre que cuando van a formar su nuevo gobierno, dicen, ¿sabes qué? El gobierno federal necesitamos un ente con suficiente poder, un ejecutivo con suficiente poder, para poder entonces obligar a los estados a que se rijan por las leyes federales. Esa es la realidad. Así que hacen un ejecutivo que ellos le dicen unitario, con mucho poder. Esto... Se nos fue. Que, bueno, sí, ajá. Lo que ocurre es que nosotros no hemos copiado de ese sistema en América Latina. Y es lo que da al hiperpresidencialismo. Pero recordemos que en los estados de Estados Unidos, los estados son entes independientes. Y el gobierno federal no rige sobre las personas, rige sobre los gobiernos estatales. Así que se dieron cuenta que necesitaba un ejecutivo con suficiente poder para obligar a los estados a que se rigieran por las leyes federales, que son en verdad leyes para cómo interactúan los estados entre sí. No se meten casi nada adentro de los estados. O sea, en otras palabras, tú tienes el beneficio de poder desarrollar economías internas que se integren a otras economías que comparten mismo idioma, misma moneda, pero no necesariamente las mismas legislaciones internas, lo que le da autonomía, sentido de pertenencia, pero también acceso a mercados más grandes. Dicho de otra manera, es más o menos como lo que se dio cuenta la Unión Europea que tenía que hacer para rescatar sus economías, que termina fraguándose al principio de los 2000. ¿Estoy así? ¿Estoy bien o estoy equivocado? Disculpa, tuve que tomar atención en algo diferente. ¿Qué me decías? Disculpa. Sí, digo, como tú lo planteas, es como que ellos se dieron cuenta que si podías mantener la autonomía dentro de estos estados, pero con acceso a otras economías o a otros mercados, perdón, con el mismo idioma, misma moneda, tendrías mayores ventajas y les darías un incentivo para seguir unidos y no querer separarse. Exactamente, y era lo que estaba ocurriendo, estaban a punto de separarse porque no estaban, o sea, se estaban poniendo zancadillas entre sí, uno tenía el puerto, el otro entonces tenía que depender de ese puerto, así que le cobraba aranceles, era un desbarajuste lo que estaba ocurriendo. Pues bueno, al final dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un gobierno que asegure que la relación entre los diferentes estados tenga que ser justa. Ese es el gobierno federal y el presidencialismo que ellos inventaron para unir a los estados, el ejecutivo unitario, donde el presidente realmente tiene mucho poder, porque es el que, bueno, quita y pone a gran parte de los ministros, muchos de los cuales, en general, en los estados tienen que ser separados del presidente, como los fiscales, el contralor y una serie de otros entes que realmente son los que en general aseguran que otras partes del gobierno se mantengan rectos. Pero bueno, en el gobierno federal no lo hicieron de esa manera. No lo hicieron de esa manera de nuevo, por una razón muy específica. Pero se dieron cuenta desde ya, cuando estaban escribiendo el gran debate,
uno de los miedos que tenían los que estaban en contra de los que habían escrito la nueva constitución, que la estaban tratando de vender, es: tú acabas de quedar un rey. ¿Esto cómo va a ser así? Tú no puedes hacer esto. Lo que vamos a terminar es en una monarquía prácticamente, lo que Jefferson llama un despotismo electivo. Y ahí escribe Madison, tienes toda la razón. Si se aplicara un gobierno que rige sobre las personas, en tal caso, este sistema no va a funcionar. Lo escribe en el Federalista 51. Dice, ahí necesitas muchas más divisiones y separaciones adentro del Ejecutivo, pero esto no es lo que estamos haciendo con el federal. Y ahí le explica cómo, teniendo tantos entes, tantos países separados, ellos ya van a crear un contrapeso al Ejecutivo. Pero adentro de un Estado necesitas otro tipo de Ejecutivo. O sea, que estaban pensando más bien en un tipo de gobierno que se encargara de administrar la Unión, no necesariamente a las personas, porque de eso se encargaba cada Estado. A los estados que componen la Unión, a los gobiernos, es como decir Colombia, Panamá, Costa Rica. O sea, ¿tú cómo administras todos esos? Para que realmente tengan que marcar paso y no se pongan aranceles entre sí, y compitan ilegalmente. Necesitas un ejecutivo con bastante poder. A ver, Miguel. Ellos dijeron, ¿sabes quién va a ser el contrapeso de este ejecutivo? Los gobiernos estatales. Pero adentro del Estado eso ya no aplica. Necesitabas lo que ellos llamaron el ejecutivo plural. Ahí es donde quiero entrar. Más de un ejecutivo ahí es donde quiero entrar porque, a ver, funciona cuando hablamos de estados con sus propias legislaciones. Y bien pusiste el ejemplo. Imaginémonos hoy que todavía existiría la Gran Colombia y Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá estuviéramos en un estado federado. A lo mejor allí esta idea pudiéramos trasladarla, mejorarla, como sea. Pero ¿qué sucede a lo interno? O sea, pongamos el ejemplo de Panamá. Digamos que somos un estado. Bueno, lo somos. ¿Cómo hacemos la separación desde la perspectiva del ejecutivo plural que planteas para que efectivamente esos contrapesos ayuden a que la carga se nivele de manera un poco más equitativa, de que lo que produce Colón no se tenga que venir directamente al gobierno central y no retorne nada hacia allá? Lo mismo que pase en David. Y lo que hemos visto en los ciento y tantos años que tenemos como república es que la zona que comprende Panamá y Colón, o sea, toda esta zona interoceánica es la que se ha desarrollado, pero lejos de ese foco no ha habido prácticamente desarrollo como lo que encontramos justamente en este área, y esa es una de las grandes deudas y talones de Aquiles que hemos tenido en nuestro país. A ver, ¿cuánto influye esto del ejecutivo plural? Bueno, en el gobierno federal, como muy bien dijiste, tienes una división vertical entre el gobierno federal y los estados, que tienen mucho poder. Adentro de los estados también existe esa misma división vertical entre el gobierno estatal y los diferentes distritos y grandes ciudades, que tienen sus propios gobiernos, tienen sus propios jueces, tienen sus propios fiscales, y controlan, ponen impuestos, controlan su propio dinero. Y entonces pueden resolver sus propios problemas y marcar su norte. Nosotros queremos ser Houston, una ciudad petrolera y portuaria. Entonces nos enfocamos mucho en eso. Y no dependemos de Austin, que está en el medio de Texas, que está a 200 millas del océano. Entonces su matemática es diferente y nunca van a estar interesados en nuestros intereses. Nosotros nos los arreglamos nosotros mismos con nuestro propio dinero, nuestros propios representantes. Es algo diferente. Tenemos esa separación en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el Judicial. Y además tenemos una separación horizontal. No solamente tenemos al gobernador que elegimos, pero se eligen también entonces al procurador, lo que sería en Panamá el procurador también. El procurador, esa procuraduría está dividida también verticalmente. Está el procurador del Estado y están los procuradores de los distritos, que son los locales, que son electos. Todos estos son electos. El contralor también es electo, porque tú no puedes confiar
en que el presidente ponga a alguien que lo va a controlar a él. Simplemente no va a ocurrir, o que ni siquiera que el legislativo lo haga, porque son del mismo bando político, así que al final no funcionaría. Tú necesitas que las personas digan, voy a poner a alguien que me va a representar a mí y que no dependa de estos otros, para que se sienta suficientemente libre para poder realmente hacer su labor. Esa es la matemática. Y no solamente eso, le damos una vía hacia que pueda llegar esa persona, sea el contralor o el procurador, pueda llegar a ser gobernador. ¿Y sabes qué? Si ellos hacen bien su trabajo, pueden llegar a la casa de la gobernación. Así que ellos quieren meter a quien sea que se encuentren que lo ha hecho mal preso, porque eso le da rango. Son diferentes incentivos. Ahora, pero cabe dar un par de pasos hacia atrás. ¿Qué es un sistema presidencialista? Porque yo creo que muchas personas que han escuchado del parlamentarismo y al final del día, la diferencia entre un sistema, cualquier sistema donde tienes un presidente, es que es por elección popular. Entonces, las personas eligen al presidente, no es el Senado. Tú imagínate que ahora mismo lo que está ocurriendo en el legislativo, para el presidente del legislativo, todas esas triquiñuelas que se están entre ellos, que ahora ellos de esa misma manera eligieran al presidente. Eso es un sistema parlamentarista. No es la persona, no somos nosotros los que decidimos quién va a ser el ejecutivo, sino los legisladores, los diputados sería en Panamá, que ellos escojan al presidente. Pues bueno, esta es una de las grandes diferencias. El otro es que los presidentes tienen periodo fijo, porque en el sistema parlamentarista normalmente no hay mandato fijo. Se puede quedar ahí por 30 años, así como por uno. Entonces puede haber, si tiene mucho poder no lo saca nadie, y si no tiene poder no hay estabilidad y cada varios meses lo van a sacar. Así que esas son algunas diferencias. En general, el sistema presidencial es una sola persona, ostenta simultáneamente dos cargos. La jefatura del gobierno, que es la conducción política de la administración del país, y la jefatura del Estado, que es la representación simbólica. Tú ves que en muchos estados que son parlamentaristas dividen eso. Tienen un monarca, por ejemplo, que es como que la jefatura del Estado, que es la representación simbólica, y después tienes el primer ministro, que fue como que sería para nosotros el presidente, el primer ministro, tiene los mismos poderes sobre la administración, que es el que es puesto entonces por el Senado, que es el que realmente tiene el poder. El otro es nada más una figura. Y ahí hay una división celosa entre el poder en el Ejecutivo, en el sistema presidencialista, del Ejecutivo a los otros poderes. En el parlamentarismo no hay esa división. Así que tú imagínate que los legisladores que tenemos nosotros no hubiera división entre ellos y el Ejecutivo. Si tú crees que lo tenemos mal ahora, esto fuera 10 veces peor si tuviéramos un sistema parlamentarista en Panamá sin otros cambios necesarios. Pero bueno, ahora ya entendemos más o menos qué es el presidencialismo. Ahora, el hiperpresidencialismo lo hace diferente. En el hiperpresidencialismo tienes una concentración desmedida en el presidente. Por ejemplo, controla la fiscalía, la contralía, los policías, todo lo reglamentario dentro de los diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque él pone y quita a los ministros, pone y quita a los jefes de la policía, al contralor, a los fiscales. Entonces, una sola persona tiene mucho poder. Ese es el hiperpresidencialismo, pero no es lo único. Se debilitan los pesos y contrapesos, porque al tener tanta capacidad de control, muchas veces incluso sobre la bolsa del gobierno, el dinero, tiene poder entonces sobre el legislativo y le elimina la independencia judicial a los jueces que los hacen bien para los intereses del ejecutivo, los manda a viajar por el mundo, le da tremendas oficinas, carro con chofer de lujo, etcétera. Y a los que no, mientras que permanecen en su cargo, no tienen ni un lápiz. Y la última es facultades metaconstitucionales, que es tienen tanta influencia que
tienen, pues, deriva en una autoridad paternalista. Como ellos ponen y quitan a todos los que trabajan dentro del Estado y a través de ellos pueden repartir beneficios o quitar beneficios, pues creas un Estado clientelista. Eso es el hiperpresidencialismo. Yo sé que nos estamos quedando ya sin tiempo, pero entonces la diferencia entre eso y el plural, claro. El presidente ya no tiene ese poder, tiene muy poco. Sobre algunos ministros sí controla, pone, pero muchos son, no es que él pone el ministro, sino son juntas, por ejemplo, que van cambiando cada 2 años a 1/3 de los que lo administran, así que un presidente no puede poner más de 2/3, o son electos directamente, y bueno, va cambiando la matemática completamente, cómo se relacionan entre ellos. Bueno, se nos ha ido definitivamente el tiempo, Miguel, por eso es que todas las semanas tratamos de ver estos aspectos. Yo sé que tú has mencionado antes el tema del presidencialismo plural, y yo creo que hace un poquito más de sentido que pensar en una segunda vuelta, en donde estás cambiando la forma en que elegimos al presidente, pero no el fondo, que es al final que, indistintamente de quién esté ocupando el puesto, haga su trabajo de manera más eficiente. Y es muy difícil. Mira, yo no tengo ese puesto y no aspiro al mismo, pero yo me imagino estando allí, debe ser una situación muy extenuante, incluso para labores que perfectamente podrían ser pasadas a otra instancia, pero constitucionalmente las tiene que hacer el presidente. En temas de tiempo, recursos y demás, yo creo que es pérdida de tiempo, es ineficiente. Así lo veo yo. Estoy de acuerdo, me tengo que ir, pero gusto contigo una vez más y claro nos vemos el próximo miércoles.